Pues primero que nada, bienvenidos a Nick Arandes Conversaciones, donde siempre tengo la oportunidad de compartir con personas que están en este mismo camino, pero no solo eso, sino que han tenido experiencias, algunas experiencias directas o otros que tienen un conocimiento muy profundo de este contenido que es no dualista. Pero a fin de cuentas esta va a ser una entrevista muy interesante, una conversación mejor dicho, porque siempre la gente está buscando maestros espirituales o cosas así, pero en realidad eso no es lo que yo estoy buscando. Yo lo que me encuentro es con personas que viven en estos espacios, que viven una vida normal. Por ejemplo, aquí tenemos a Andrés Gómez, que él es arquitecto, pero te va a sorprender muchísimo la historia de él. Así que bueno, Andrés, primero que nada, gracias por darme esta oportunidad de compartir contigo. Al contrario, gracias a ti. Y como siempre empezamos, sabemos que tú estás muy envuelto en este camino, pero has tenido unas experiencias muy interesantes y eso es lo que me gustaría que compartieses. Así que, primero que nada, ¿cómo fue que este arquitecto se interesa por el camino espiritual o quizá eso es una cosa que viene de mucho antes? Sí, es al revés. El arquitecto estaba ahí para mantener a la familia pero yo creo que la inquietud de la identidad, de la vida, es algo con lo que nacemos y que lo podemos ocultar por un tiempo, pero eventualmente es algo que todos tenemos que enfrentar. Sí. Algunos tenemos pues no sé, nacemos con eso tal vez, la inquietud de no entender por qué estamos aquí y tampoco poder deshacernos de esa duda tan fácil. Cuando naces así estás condenado a buscar y buscar y buscar. En mi caso no recuerdo haber vivido de otra manera. Entiendo. Desde que tuve uso de razón o de que recuerdo estar en este planeta, no me hacía mucho sentido lo que veía o me parecía como una imposición extraña. Y me asaltaban de pronto temores y no sé, sensaciones nada agradables de no saber y ver a todo el mundo tan tranquilo, como si todo el mundo supiera la receta de por qué y para qué sirve la vida. Y me di cuenta que pues no podía quedarme esperando a que alguien viniera a resolverme esas dudas. Entiendo. Tenía que buscar y así empecé desde muy chico, desde que tengo recuerdos, a tratar de entender por qué estamos aquí, qué somos, de qué se trata. Perfecto. Este asunto extraño de estar vivo, ¿no? Entonces, ya que empiezas en esa búsqueda, como quien dice, hubieron ciertos eventos en tu vida que te llevaron a profundizar más y sé que escribiste un libro que el título es El secreto de Augusto. El secreto de Augusto, que saldrá próximamente, que es un libro padrísimo. Tuve la oportunidad de leer el manuscrito que me compartiste y cuando salgan aprovechenlo. Sin embargo, ¿cómo fue que tú empezaste a escribir ese libro? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí, voy a ir un poco más atrás. Eso mismo, por eso. Yo creo que la historia de la humanidad y la historia individual tienen ciertos paralelismos. La humanidad como un todo está en la búsqueda del sentido de su propia existencia y de algo que le dé una identidad clara, no una identidad cambiante. Y la humanidad ha pasado por muchas etapas en su búsqueda. Y yo cuando empecé pues en lo más obvio que tenía, que era la Biblia, pensando que pues ahí estaban las respuestas. Y bueno, sí hay respuestas, pero hay muchas más preguntas también. Entonces eso me lanzó más allá todavía y fue como un camino que hoy estoy convencido que es el camino de la humanidad. Simplemente todo lo que es histórico lo recorrí muy rápido porque lo puedes leer, ¿no? Tanto la búsqueda primero de las religiones o después de los místicos o de otro tipo de disciplinas como el budismo que ya van más hacia la búsqueda interior que hacia lo exterior, te va dando pistas, herramientas. Entonces, en mi caso, fui descubriendo que había otra realidad, por así decirlo, esperando ahí a nosotros, a que nosotros tuviéramos la capacidad de
de verla. Sí. Entonces, es como una especie de crecimiento sin límites en cuanto a la vida, la experiencia de la vida, ¿no? Es una, vamos a decirlo así, libertad que vas ganando interior, certeza, muchas cosas tangibles para el ser, o sea, para tu propia conciencia, que te incitan a seguir buscando y buscando. Eventualmente me topé con escritos y con la sabiduría de los chamanes del México antiguo, que era algo que estaba oculto. Sí. Y bueno, eso me llevó a una búsqueda distinta, que era ¿cómo explicarlo? Las capacidades que tiene la conciencia humana de traspasar las limitaciones que parecen imponernos el mundo. Sí. Entonces, bueno, hay muchos ejercicios y muchas cosas, pero al final de la historia lo que ocurrió fue que de pronto todo hizo clic. Yo andaba buscando, no sé, entrar en otras dimensiones y cosas así muy locas, cuando de pronto el mundo a mi alrededor cambió. Más bien fue como si recordara algo que siempre había estado ahí y yo había olvidado, ¿no? Lo que parecía ser un mundo fragmentado de objetos, de pronto lo vi con toda claridad que era una ilusión, que todo era lo mismo, que no había fragmentación en el mundo que yo veía. Y la otra es que te das cuenta, porque es así, una certeza que te llega, que el mundo que tú ves afuera en realidad no está afuera, tú y el mundo es parte de una sola idea que está en ti. Sí. Y eso te libera, pero infinitamente. Entonces la experiencia yo la podría resumir es como si de pronto te descubres infinitamente abundante e infinitamente seguro. No puede ser atacado, no puede ser destruido. Lo único que deriva de eso es un amor así, porque al no tener la preocupación de que tu abundancia se pueda terminar o que alguien pueda llegar a robarte o atacarte, lo único que te queda es eso, amor. Entonces todo hace clic y todo tiene lógica, todo es... El tema es yo siempre soy escéptico por definición, es decir, no creo en las creencias, no sé si me explico, porque siento y siempre pensé que las creencias estaban ahí para manipularnos unos a otros y que operaban en un nivel muy superficial de la mente. Entonces, cuando me ocurre esto, me doy cuenta que hay una realidad que trasciende las creencias. Ya no se trata de si lo crees o no, es. Efectivamente. Dios es. Tan simple como eso, y es un recuerdo muy, muy fuerte. Y lo que recuperas es tu propia identidad, es decir, es el recuerdo, o al menos vislumbras, porque yo eso es lo que siento, que apenas fue vislumbrar algo que ahí está y que es, bueno, indescriptible. Desde ese punto empecé a regresar, por así decirlo, utilizando el intelecto para darle un sentido a todo aquello, es decir, un sentido que pudiera compartirse en términos de lenguaje. O sea, de cierta manera tienes que ponerlo en términos simbólicos para poderlo explicar. Y hay una cosa que pues yo siento así, el amor per se tiende a compartirse, es como su naturaleza. Entonces, todos lo vemos, cuando vemos algo muy bonito, la primera reacción es hablarle a alguien para que lo vea. Efectivamente. No quedarnos solos viendo. Sí, ¿verdad? Entonces, la belleza y el amor y todo lo bueno en nosotros tiene esa característica, ¿no? El impulso de compartirse. Pero algo que no es tan fácil de poner en palabras, porque no pertenece al mundo de los objetos, pues también carece del lenguaje y se vuelve complicado. Entonces lo que yo hice fue regresarme para, digamos, tratar de describir el camino, quitando todo lo que no sirve, todas las vueltas y recovecos que tuve que dar, que pues por algo fueron, pero a veces son para descubrir que por ahí no es. Efectivamente.
Y entender qué partes de la vida diaria, de lo que todos conocemos como el día a día, desde que te levantas, se pueden utilizar como una herramienta para, para llegar a este recuerdo, ¿no? Ahora, para rematar con tu pregunta del libro, el libro es un libro que está ubicado en un contexto histórico unos años antes del nacimiento de Jesús. Por alguna razón, y aquí ya voy a hablar en términos especulativos, porque cuando hablo del ser, no es especulación, es punto. Sí. Pero cuando hablo de lo externo, todo lo que es histórico, lo que es del mundo, sí me gusta hacer la referencia, porque yo también tengo mis ideas y mis especulaciones, ¿no? Entiendo, sí. A nivel intelectual. Pero por alguna razón en mí había una historia previa. Y ahí estaba siempre como latente, esperando, no sé, que yo la pusiera. Cuando se arman todas las piezas, esta historia empieza a cobrar más fuerza. Y es de un pueblo que vivió en el norte de Europa. Digamos que como parte de la humanidad había descubierto muchas de estas cosas. Y también había descubierto que no era posible compartirlas con otros seres humanos que estaban inmersos en el modo de ver la vida así dualista o vamos, donde lo bueno está afuera y lo tengo que ir a obtenerlo, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue proteger ese conocimiento, protegerlo digamos, para que ellos mismos no perdieran la inocencia y no caer de nuevo en el engaño. Ese era como que el problema que ellos visualizaban. Entonces idearon una especie de ciudad, de escuela, donde le daban continuidad a eso que habían descubierto. Y los romanos intentan atacarlos en el contexto de las guerras que había con los germanos en el norte de Europa. Y bueno, ahí hay un encuentro muy interesante porque los germanos confiaban en su fuerza y ellos confiaban en el poder del espíritu, como lo llamaban, que al final ordena el universo. Y entonces, bueno, de ese contraste surge un escenario en el cual se puede ver la diferencia entre una sociedad y seres que viven en función de su realidad espiritual más profunda y trascendente y de otros seres humanos que viven como depredadores sofisticados. Entiendo. Y al final la búsqueda de la felicidad, de la certeza, del amor, pues no está en los objetos, ¿verdad? Está en el interior del hombre. Entonces, bueno, lo curioso de todo esto es que yo estoy convencido de que algo así ocurrió y que estos conocimientos vinieron a trascender en lo que después se conoció como el cristianismo. Y que no se entendió, o sea, literalmente no se entendió porque no se podía entender. Pero el mensaje se llevó y se repitió y se trató de tergiversar. Pero de alguna forma se construyó una sociedad que es como una plataforma desde la cual ya es más fácil dar el salto a esa comprensión. De otra manera, ese salto hubiera sido imposible. Hay un abismo de diferencia, ¿no? entre la concepción del mundo como la ve un depredador y como la ve el espíritu. Efectivamente. Entonces, el libro aterriza, por así decirlo, en términos prácticos, la vida de un ser humano, viviéndola desde el espíritu, en contraste con un ser humano que actúa como un depredador. Y curiosamente uno ve en nuestra sociedad cómo trata de unir ambas cosas. Efectivamente. Todo el tiempo estamos tratando de conciliar lo irreconciliable, ¿no? Creo que por eso es que las escrituras te dicen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No trates de traer una dimensión a la otra. Reconoce que esto es una ilusión y trata de continuar. El tema es que no se ha entendido que de Dios no son las iglesias, ni las religiones, ni nada que pueda ser objetivizado en palabras. Efectivamente.
Entonces, lo que es de Dios sigue siendo de Dios. Seguro. Lo único que pasa es que tu conciencia, que esa, tu ser, vamos, tu identidad divina o como le quieras llamar, trascendente, cualquier palabra es buena, digo, al final es marcar la diferencia, es la que tiene que regresar. Efectivamente. A su origen, a su fuente, a su realidad. En ese contexto, bueno, lo que yo creo, o yo siento que todos hemos escuchado que el mundo que vemos es una ilusión. Como te decía, yo soy escéptico, a mí no me gustan los dogmas de fe. Y he tratado de desbaratar un poco esos conceptos, de manera que cualquier persona espiritual o alguien que inclusive decidió creer en la nada, alguien declarado ateo o algo parecido al gnóstico, lo que sea, lo pueda ver con claridad, lo entienda, y al final ni siquiera tienes que creer en Dios para tener una experiencia trascendente. Efectivamente. Porque somos trascendentes y las creencias, hay dos tipos, las que tienes hacia afuera de objetos que están allá y de ti mismo, y se están correlacionando todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, no puedes dejar cambiar tus creencias de golpe. Efectivamente, gradualmente. Las vas cambiando de manera gradual. Y la creencia en Dios es una de muchas. E inclusive, no es ni siquiera cambiar las creencias, es dejar las creencias a un lado. Bueno, sí, Es porque todas las creencias... Toda creencia tiene un opuesto. Sí, tiene una... toda creencia tiene al final una repercusión en tu identidad. Efectivamente. Y hay creencias, es bien raro porque creemos cosas que ni creemos. No sé si me explico. A veces aquello que negamos es una creencia. Sí. Eso no existe. Bueno, esa también es una creencia y al final fabricamos un mundo que en mi libro hay un concepto que es fundamental en el libro, que se llama la estructura de juicio. Y básicamente se refiere a lo siguiente. El ser humano, al no tener una identidad, tiene que inventar una identidad. Y se ve a sí mismo como un objeto en un mundo de objetos. Entonces, en su mente ha fabricado una estructura que jerarquiza los valores de las cosas que ve y al mismo tiempo el valor propio. Sí. Entonces, esa estructura mental que la heredamos de nuestros padres y es básicamente la estructura de cualquier depredador, dice, esa cosa que está ahí vale mucho, aquella no vale nada. Empieza desde, vale mucho porque me la como y sacio mi hambre, o después vamos creando conceptos como las joyas o el dinero, que son ya más sofisticados, ¿no? Títulos. Pero al final, nosotros necesitamos catalogar el mundo, hacer una lista enorme y ponerle valor a todo aquello. Ya que tenemos esa lista gigante que, bueno, no tiene fin. Es como agarrar un diccionario, ¿verdad? Y todas las palabras que veas ahí tienen un significado y un valor. Determinar dónde está nuestro valor en función de todo aquello. Y en función de eso, nuestras emociones vienen detrás. Entonces nuestra felicidad está supeditada a esa estructura que está reaccionando al entorno. Y el engaño sigue y sigue y sigue y sigue. Dentro de la mente también hay una estructura, de esa estructura hay un personaje muy importante, de ese yo ilusorio, que es la víctima, que valida todo el engaño. Efectivamente. Porque la víctima o está temiendo perder algo, o le pasó algo que perdió y que fue dañada, y entonces en ese daño o en esa pérdida valida que no vale nada. ¿Me explico? Su ilusión de su fragilidad constante. Entonces el espíritu, al ser lo opuesto a eso, se niega en automático. Entonces, lo más curioso y contradictorio del tema es que el poder del ser es el que se utiliza para crear la negación del poder mismo. Es una trampa de la cual es muy difícil salir, porque el poder es algo irrenunciable. ¿Me explico? Tú no es opcional. Tú puedes decir, yo no tengo poder, y usas tu poder para no tenerlo. Es raro y es tonto
Resulta que cuando renuncias a la ilusión de que lo de afuera tiene poder y valor, todo se endereza y empieza a tomar su lugar, y tu poder empieza a verse en tu ser y en todos lados, ¿no? O sea, cambia completamente. El mundo se convierte en el reflejo del amor y en el reflejo de la abundancia, porque eso es lo que tú crees. Efectivamente. Eventualmente, el mundo es algo temporal. Efectivamente, sí. No es el fin, simplemente es como un reflejo temporal de lo que hay en ti. Efectivamente, y no solo, y por eso es que las palabras siempre se pueden a veces, tienden a confundirnos. Cuando uno empieza a tener conciencia de eso, ya no es lo que uno cree, ya va más allá de eso, ya es como una experiencia que uno no puede decir yo creo en Dios, uno dice a un nivel mucho más profundo, ya yo sé quién soy. Exacto. Que va mucho más allá, que ya no es que yo creo que yo soy, sino que es algo que no se puede explicar, solo se puede practicar poco a poco, llevar la mente en una dirección, pero eventualmente las palabras hasta ahí llegan. Y fíjate la sutileza de esto. Si tú, hablando del poder y la negación del poder, si tú te sientes abundante y empieza a manifestarse aquello en que tu cuenta del banco empieza a crecer, en el instante en el que tú te preocupas porque esa cuenta de banco siga creciendo, en ese instante estás negando quién eres, porque estás dándole tu valor a algo que no eres. Efectivamente. Entonces, no se trata de que si la cuenta del banco está creciendo, es algo bueno o malo. No es ni bueno ni malo, es así, es lo que es. Es un efecto de tu abundancia que se refleja en el mundo. No, tampoco se trata de que tienes que sacrificarte, porque eso implica también que realmente puedes sacrificarte, puedes dejar de ser lo que eres, y eso tampoco es posible para el espíritu. Entonces todos esos trucos mentales se vuelven, ¿cómo llamarlo? Como los obstáculos a vencer, las tentaciones. La otra tentación grande que yo siento es la justicia. Esa obsesión de que todo sea justo en términos del mundo. En el instante en el que crees que es injusto que un pobre sea pobre, en ese momento ya creíste en toda la ilusión, porque no puedes creer en un pedacito y no creer en toda. Es efectivamente. Así. Entonces, al final, y nos cuesta mucho trabajo, tenemos que abandonar todas las creencias, todas las... Literalmente, sí. Y no podemos dejar ninguna. Y si es que lo correcto es preocuparme por mis hijos, bueno, te puedes preocupar por tus hijos, pero en ese instante tienes que saber lo que te está costando, aceptar ese miedo. Digamos, no vas a cambiar nada en la historia de tus hijos, pero sí vas a aceptar tu impotencia ante ti mismo, y eso trae repercusiones. Ahora, ellos viven su propia vida, tienen su propia historia, independientemente de la tuya. El interpretarla como una amenaza para ti o como algo de miedo te limita completamente a mantenerte en la conciencia de quién eres. Entonces, esos truquitos o esas son las que nos hacen resbalar y resbalar y resbalar. Por eso no puede haber excepciones. Al final, ni siquiera la idea de Dios puede ser defendida. En el momento que tú defiendes algo, ya estás creando un antagonismo y estás fabricando o estás sustentando tu debilidad y no hay nada que defender. A mí me llama la atención, y lo vi después con mucha claridad, cómo en nuestra sociedad los castillos se convirtieron en símbolo de fuerza y de poder. Y cuando los ves desde otra perspectiva, son una prisión, con barras que te aíslan de todo, y la gente siente que tengo un castillo, soy feliz en mi castillo. Es por el miedo que normalmente tenemos a ser atacados, agredidos. Pero al final no hay escapatoria, todo el mundo se muere y todo el mundo termina igual. Entonces, no es la solución al problema. La solución al problema creo que es trascender la ilusión y recuperar la identidad. La identidad es algo real. No es una, como dices, no es una creencia, no es una ocurrencia, y te devuelve, es tan real como el piso que nos... No, más real que el piso que nos sostiene,
y que nos da paz saber que hay un piso abajo, ¿verdad? Y que Sí. no se mueve. Cuando se mueve, bueno, Ujú. la cosa nos preocupa. Sí, Pero no, esa identidad es todavía más cierta que el piso, que el sol, que el brillo. Es así, entonces ya no puedes volver a creer en la ilusión igual. efectivamente. Una vez que puedes saborear un poquito de lo que es Sí. eso, ya no puedes verlo No. de como lo veías antes. Todavía se ve como que es parte de una realidad supuestamente, aunque ya yo sé que no lo es, pero todavía hay mucha identificación Sí. con el yo personal y por lo tanto es un proceso. Entonces, una pregunta. Muchas personas me hacen todo tipo de preguntas, tienen todo tipo de problemas y esto porque volvemos a lo mismo, le están prestando atención a algo que obviamente es completamente ilusorio, Sí. pero entonces se preguntan, pero ¿cómo puedo llegar al ser? ¿Cómo puedo hacer eso? Y yo me gustaría que tú compartieses qué práctica tú haces o qué te ha ayudado a ti a seguir profundizando en eso. No significa que la persona lo haga con la expectativa de lo que va a pasar o no, pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué tipo de práctica Okay, o cómo te ha ayudado a llegar a sí, ese mira, paso? voy a decir algo. Sí, Siempre que hablamos de lo ilusorio, sí, tendemos a pensar en que algo es como intangible, como vaporoso, como que no. La realidad no es así. Digo, no tiene ningún caso negar que estamos en un sofá efectivamente. y que estamos frente a una cámara y una pared aquí. Eso está ahí. Lo que es ilusorio es que este sofá vale mucho y es importante para mí, que esta pared esté ahí. Todo ese tipo de elucubraciones son una ilusión. Sí. Y lo que le pasa a este sofá es completamente intrascendente para mí. Esa es la realidad, esa es la verdad, por así decirlo. Si se quema, lo que le pasa al sofá. Así se haya sentado aquí Napoleón o Jesucristo, es irrelevante si el sofá se quema y se pierde para siempre. Seguro. Entender eso es entender qué es la ilusión. Cuando tú puedes ver el mundo con ese desapego, que es la palabra como que se ha utilizado en ese contexto, empiezas a desbaratar el proceso. Pero no puedes tú, tienes que ser intransigente, no puedes hacer excepciones. No puedes decir que el anillo de tu abuelita, ese sí vale más que la vida de tu abuelita y todo lo demás, y dejar un rincón de donde sí te preocupas, porque jalas todo el paquete completo. Ahora, hay una maravilla y es esto. Cuando tú, digo, la meditación y todo lo que todo el mundo conoce ayuda, sí. Pero te voy a decir cómo lo veo yo. Nuestro día a día está lleno de agujeros. Entonces, cuando vamos a hacer prácticas de cualquier tipo, es como si estamos tratando de llenar una jarra que está agujerada. Pues sí, le echas agua y sube tantito y se le sale. Sí. Entonces, para mí es más importante tapar los agujeros que antes de echarle agua. Y los agujeros están en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, para mí lo fundamental, lo que yo diría es, tenemos que arreglar nuestras creencias en lo fundamental antes de tratar de tener una experiencia de otro tipo. Sí. ¿Cómo? Bueno, hay que cuestionar todas y cada una de nuestras creencias y volverlas a analizar y ver en su perspectiva real. Sobre todo la importancia que le damos a las cosas, a los títulos, a la imagen, al yo ilusorio, y eso se traduce en el que te despiertas en la mañana todo preocupado porque tienes una lista de cosas que hacer. ¿Quién tiene todas esas cosas que hacer? Con un montón de miedos también de lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir en tu contexto familiar, en tu contexto nacional y en el contexto mundial. Entonces, con una mente absorta, diciendo, sí, todo es real, toda la ilusión es real, ¿cómo puedes de pronto decir, es ilusión? Pues efectivamente, no se puede. Entonces tienes que empezar a desbaratar eso. Yo creo que donde se percibe, cuando te sientes mal, cuando te molestas, te enojas, te preocupas, caíste en la trampa. Ahí es donde tienes que deshacer ese vínculo que tienes con el símbolo aquel y darte cuenta que puedes tú elegir diferente.
Si yo veo que la silla esa se destruye, yo puedo elegir enojarme, frustrarme, o elegir ser feliz igual. Al principio me va a costar trabajo elegir ser feliz porque estoy acostumbrado a enojarme. Efectivamente. Pero en el momento que me doy cuenta que puedo elegir ser feliz, ya gané. Bueno, de entrada es como una herramienta nueva que puedes utilizar para todo. Cada vez que se te presenta algo que te molesta, haces un alto y vuelves a elegir lo que quieres sentir. Y a elegir no darle relevancia a aquello. Y en el caso de que sea algo trascendente o fuerte, vamos a suponer un accidente, sí, donde no puedes negar que hay una situación difícil. Bueno, tú puedes elegir ponerte mal o estar en calma y en paz. Y mirar aquello como lo que es, algo transitorio. Entonces, cuando tú lo vas haciendo a lo largo del día, si estás atorado en el tráfico y tienes una cita, bueno, puedes elegir frustrarte y pasarte la hora ahí en el tráfico frustrado, o elegir estar bien y lo que sea va a ser. No va a cambiar mayor cosa, digo, a veces hacemos proyecciones mentales, bueno, todo el tiempo, ¿no? A veces, de lo que pasará si tal cosa sucede o no, y parar eso, ¿no? Entonces, una vez que tú lo haces de forma consciente todos los días, sin ninguna técnica así, efectivamente, sí, oculta, empiezas a percibir en ti que hay algo diferente, que te sientes un poco más de paz, un poco más de libertad interior. Seguro. La otra, estoy hablando de objetos, fíjate, la otra son personas. Hay personas que nos irritan. Hay personas que nos irritan sin razón y hay algunas que nos irritan con toda la intención. Toda la intención y todo el motivo. Entonces, resulta que no hay diferencia. Sí. Si tú te dejas llevar por la ilusión del personaje que trata de irritarte, tú aceptas que eres el personaje vulnerable. Entonces tú no puedes ser poderoso y vulnerable a la vez. Efectivamente. No puedes ser feliz y agraviado a la vez. Tienes que escoger qué quieres ser, ¿verdad? ¿Quieres ser la víctima o quieres ser feliz? Entonces, ¿quieres demostrar siendo la víctima que el otro es malo? Bueno, pues no puedes ser feliz. Y cuando tú escoges dejar la víctima, escoges la paz, la felicidad natural. No hablo de reprimir. Obviamente. Hablo de juzgar esa estructura de juicio que tenemos, cambiarla y juzgar de otra forma. Algo que veíamos culposo o malo, juzgarlo como inocente. Sí. Yo pongo un ejemplo y es muy rápido, así como algo que ocurre. Les digo a las personas, imagínate que de pronto recibes un golpe por atrás, muy fuerte. Y bueno, te enfureces o te enojas porque alguien te golpeó por la espalda, ¿no? Y volteas furioso y de pronto ves que es una señora que se tropezó y se cayó y te golpeó y ella está peor tirada en el suelo. En ese instante tu enojo cambia a otra cosa y la ayudas y la levantas. Sí. Entonces, en ese proceso mental hubo un juicio, te sentiste atacado, te molestaste y luego después viste que no fuiste atacado. Cuando uno se da cuenta que eso es un proceso mental, que tú eres dueño de ese proceso y que aunque alguien realmente hubiera venido a golpearte, tú puedes decidir no sentirte agredido. Y si tú decides no sentirte agredido, no fuiste agredido. Y al no haber sido agredido, tú le vas quitando a la ilusión, digamos, su poder, le vas restando y vas sintiendo. Una vez que pasas de cierto, bueno, que le tapaste los agujeros a tu jarra, se empieza a juntar ese nivel de conciencia, de amor, que hace que te conectes con el espíritu que te va guiando. Entonces empiezas a ver cosas muy raras en tu vida, como si todo agarrara un sentido y te fueran guiando, y efectivamente el universo está para llevarte de regreso a tu identidad. Efectivamente. Entonces sí te está guiando y puedes ver señales por todos lados, y siempre estuvieron esperando que tú estuvieras listo para eso, porque el universo es parte de ti y tú lo usas o para perderte o para guiarte de regreso a tu identidad, ¿verdad? Entonces mi convicción es que la humanidad va en ese camino,
y que hoy estamos al final de la era de los depredadores que están convencidos de que todo lo bueno está afuera y que hay que apoderarse de aquello, para pasar a la era de la conciencia de que la paz y la felicidad surgen del interior del individuo y que surgen del hecho de compartir, no del hecho de privar a otro de algo. Es una ley del ser, nada más que no ha sido reconocida por la humanidad como tal, porque todavía la mente humana está inmersa en esa mente del depredador. Efectivamente. Bueno, pues técnicas yo creo que hay muchísimas, pero es en ese contexto. Sí, entiendo. Arreglas tu vida de todos los días con disciplina y todo se va sumando. Efectivamente, sí. Esas son muchas de las preguntas, o sea, que se hacen, pero uno tiene que reconocer que todas las oportunidades para sanar o perdonar, si utilizamos ese lenguaje que es el curso del milagro, los tienes al frente en todo momento. Por lo tanto, esperen a que llegue un problema grande para aplicar alguna técnica o algo, pero es que eso es un proceso acumulativo. Mira todo lo que está sucediendo, experimentando en tu experiencia, y entonces sencillamente es cuestión de yo puedo elegir de nuevo. ¿Sí? Y para la gente que es muy difícil, que dicen, sí, pero ¿cómo puedo elegir la felicidad cuando estoy inmerso en el dolor? No, tú lo que puedes hacer primero que nada es aceptar las cosas tal y como son. Eso ya es el trampolín que poco a poco te va llevando a ver las cosas de otra manera. Y entonces ya va a llegar un momento que cuando el envase, como tú dices, está más lleno, pues ya tienes suficiente capacidad como para que alguien viene y te insulta, no te mueve nada, porque es como si tienes, no sé, una chequera, pero bueno, con millones y millones, y viene alguien y te dice que eres pobre, pues te da risa. Efectivamente. No necesitas enojarte y así sea un familiar, ¿verdad?, que viene a burlarse de ti de eso, pues bueno, pues tú dices, soy pobre, ok, no te molesta. Es así. Entonces, bueno, yo lo que diría es, no hay nadie que no esté en este camino, nadie. Aunque vaya aparentemente en el sentido opuesto, es parte de descubrir por dónde no es. Eso mismo, así mismo es. Pero ¿para qué sufrir y para qué pasar por cosas duras cuando yo siento que el universo está ahí dispuesto a ayudarnos a recorrer un camino más corto? Efectivamente. Y más agradable. Y a la vez, ¿cómo decirlo? Que aporta más a las personas que amas. Tú como normalmente queremos darles cosas a las personas que amamos, y no se nos ocurre pensar que el mejor regalo que les podemos dar es nuestra compañía de un ser más luminoso, más lleno de paz, y nuestro ejemplo, vamos, ese es el mejor regalo que podemos tener para, pues no sé, nuestros hijos y cualquier persona que amemos. Seguro, y tú obviamente tú eres casado y tienes 2 hijos, tienes una familia, o sea que no, para y que la gente vea que estamos hablando de una persona que vive la vida normal que todo el mundo. Y tuve una compañía constructora y la cerré porque en algún momento tuve que decidir cuál era mi prioridad. Traté de jugar un poco el rol doble, pero... Y fuiste exitoso en ese rol doble, y lo eres todavía. La diferencia es que tuviste que pasar por un vacío bastante profundo que te sacudió, pero te llevó más al fondo de tu ser. Sí, y me dio las herramientas quizá para compartir con otros que pueden estar en esa circunstancia. Mi experiencia y cómo salir de ahí realmente en términos interiores y en términos del mundo, porque todo el mundo está interesado, bueno, ¿cómo salgo de mi problema en términos del mundo? Y ya sé que... ¿Te gustaría compartir en una forma relativamente breve cuál fue esa, aunque tú has tenido diferentes experiencias, pero esa fue en específico, y algunas de lo que has aprendido de esa lección, cómo fue que se te derrumba tu vida? Bueno, yo tenía una constructora y me pidieron un contrato de un edificio, y bueno, pues en esos contratos siempre hay garantías y se manejan cantidades muy grandes de dinero. Hubo una negociación muy fuerte. Yo acepté pensando que estas personas actuaban de buena fe, y ya que estaba yo a mitad de la construcción me di cuenta que no estaban actuando de buena fe y que ellos eran gente que, pues depredadores por así decirlo, que siempre están viendo cómo tener más y más de no importa de quién, ¿verdad? Como yo ya había firmado el contrato y ya no podía salirme porque eso implicaba que inevitablemente perdía mi patrimonio,
Ajá. El de mi familia. Ajá. Bueno, lo primero que te viene es, cuando te das cuenta de aquello, pues es rabia, es enojo, porque no puedes creer que alguien tenga esa intención tan malvada, ¿no? Pero pues es parte de la ilusión, ¿no? Sí. Es que estás inmerso en aquello y finalmente tienes esos ratos en los que pues, te van a tocar la puerta para embargarte y todo esto, ¿no? Y obvio, cuando estás casado y tienes hijos, ahí es un poco como más complicado, ¿no? Sí. Tener la fe suficiente para decir, bueno, todo va a estar bien. En ese momento, yo interiormente, así como exteriormente estaba en un problemón, interiormente también entré como en una espiral. Ajá. Y me di cuenta que iba perdiendo el recuerdo de mi propia identidad. Ajá. Y aunque llegó el momento en el que yo sabía que yo era otra cosa y que yo había estado en otra circunstancia interior, lo recordaba, no estaba ahí. Y me di cuenta que es el olvido el problema, que hay un abismo entre digamos, el estado de conciencia más elevado, sí, luminoso, sí, sí. Y el más abajo, y es olvido, literal. Esa negrura es eso. Y en ese fondo sientes odio, sientes emociones que no yo jamás había sentido algo parecido. Y el poder corrosivo de esas emociones verdaderamente destruye tu propio ser. Sí. Físicamente, todo tu energía se acaba. Y recuerdo muy bien un día que dije, bueno, basta, se acabó. Y a mi esposa cenando le dije, bueno, ya llegamos al fondo, necesito conseguir una cantidad de dinero para el lunes que entra, que era algo así como imposible. Okay, valía toda mi casa y no, era imposible y lo tenía que conseguir ya para que continuara aquel edificio, ¿no? Ajá. Le dije, pero mira, ya que estamos en esta situación tan terrible, en ese momento yo tuve un instante de claridad. Y dije, vamos a salir de esto, pero va a ser puros milagros. La pobre de mi esposa pues, se me quedó viendo como, no tienes otra alternativa. Porque milagros es como algo muy desesperado, ¿no? Sí. Pero no tenía la desesperación. En ese momento fue como, dije, ya, toqué fondo, yo sabía que eso es así. Y decidí no albergar, fomentar un solo pensamiento nefasto, negativo, destructivo en mi mente, como algo fundamental. Es decir, mi ser, mi ambiente interior, lo tenía que limpiar para que la luz volviera otra vez a brillar. Entonces empecé... Rapidito, para que la gente no estabas tratando de ser positivo, como cambiar positivo y negativo, estabas utilizando, recordando lo que tú, esa memoria de lo que tú sabías de lo que eras. No, a ver, no estaba pensando positivamente en términos del mundo, es decir, eso, por eso de imaginándome cosas positivas, no. Para mí es que no, el mundo no es positivo ni negativo. Efectivamente, el mundo es lo que es. Por eso quería traer esto. Sí, para yo lo entiendo de una manera que no es como ambiguo. Para mí lo positivo es el amor, la unión, la luz, la certeza, okay, eso es positivo. Sí. Esos no son valores, eso es la realidad en sí. Okay. Entonces, pensar en términos de nada nefasto, era decir, a lo que me refiero es no permitir en mi mente pensamientos de odio, de rencor, de destrucción, de ataque, y por ende tampoco de defensa. Es como deshacer de ilusión. Sí, porque lo positivo y lo negativo depende de quien lo ve, entonces es una trampa. Efectivamente, sí. Entonces la gente está tratando de ser positivo en el mundo como para el que fútbol, cambie algo. En el partido hay dos equipos y los dos son positivos pensando que le van a ganar al otro, ¿verdad? Sí. Y lo cual es negativo para el otro. Esa es parte de la ilusión. Sí, pero el poder de tú cuidar tus pensamientos es impresionante. Vas deshaciendo la ilusión y vas generando otra realidad a tu alrededor. Entonces empezaron a ocurrir cosas interiormente y en términos de mi problema que tenía.
salí del atolladero de una forma, bueno, y en un año estaba yo como, ¿cómo se llama este Job, de la Biblia, ¿no? Que el pobre cae así en desgracia y después lo sacan de... Sí. Tenía mucho dinero, luego estaba de mendigo y luego otra vez. Y lo curioso es que cuando yo estaba ya de nuevo otra vez muy bien, me di cuenta que yo no había hecho nada en términos del mundo. O sea, no puedo decir es que me puse a trabajar y le eché ganas, echaste ganas, como dicen, fue que algo cambió en ti. Hice lo que tenía que hacer. Obviamente. Sí, o sea, levanté el teléfono cuando lo tenía que levantar, hice lo que tenía que hacer, pero yo no estaba imaginando y lucubrando cosas, ¿no? Efectivamente. Estaba simplemente fluyendo con el universo en sentido positivo. Con el amor. Estabas fluyendo con el amor con el que te estabas identificando y el amor era el que dirigía todo. El amor dirigía todo, si no tenía una expectativa. Y bueno, no fue fácil. Cuando ya terminé con todo aquello, alguien me ofrece comprarme la constructora y digo, es algo muy extraño, pero pues la vendí. Y fue como si aquella etapa hubiera terminado. Y estoy precisamente en el inicio de otra etapa, que es compartir esto. Que eso es lo que me gustaría compartir ahora, o sea, tú estás en un proceso ahora a través del cual, de hecho, esta gente te ha buscado porque este conocimiento y esta experiencia que tú lo llevas a un nivel mucho más profundo, inclusive te podrían decir que eres qué padre uno poder coincidir con una persona, vamos a llamarle un terapeuta que tenga este conocimiento, que no opera a través de la lógica del mundo y haciendo la ilusión más real, pero que una persona que viene de este proceso. Y escribiste el libro que va a salir próximamente y se te está invitando a dar charlas también, y no solo eso, personas también están interesadas hasta en consultas privadas, porque todo lo que tú traes, de hecho, si nos ponemos a hablar aquí en el área de parejas y relaciones y muchas otras cosas, tendremos videos de por horas. Sí. Pero ¿hay alguna forma a través del cual si a alguien le interesaría hacer contacto contigo te pudiese conseguir? Mira, les puedo dar mi correo. Yo no entiendo. Yo sé que tú no te consideras ni un maestro espiritual ni un gurú, este es tu proceso personal, pero es como... Sí, pero al final, mira, sí, todos funcionamos en este mundo a través de un personaje. Es como un escenario y el personaje tiene que ser práctico, tiene que estar y tiene que aportarle algo a la sociedad, ¿no? Ahora, el amor se da a sí mismo. Eso también es real. Y cuando yo me doy cuenta que cuando yo comparto esto, inevitablemente, no es que sea responsabilidad, pero te tienes que conectar con lo más limpio y profundo del ser, porque lo quieres dar así, es como un cocinero, ¿no? Digo, no vas a poner ingredientes feos en tu... Sí. Entonces es un proceso muy padre porque hace que se refuerce la identidad del ser humano con la realidad del espíritu. Porque siempre es una estira y afloja del mundo, ¿no? Constante. Sí. O sea, todos los días el mundo está jalándote hacia el miedo. No hay que engañarnos, es así. Sí. Y el hecho de compartir esto con otros, como aquí contigo, para mí es como oxígeno, porque inevitablemente me tengo que conectar para poder compartir esto, y entonces me quedo sintiendo esa conexión por un tiempo. ¿Les puedo dar mi correo? Seguro, pues sí. Yo lo voy a poner en la pantalla para que la gente lo vea también. Sí, el correo es Andrés Gómez 0823 @yahoo.com. Perfecto. Por lo pronto, después tendré una página Facebook, pero no he querido todavía armar algo así porque no estoy seguro de mi identidad en el mundo todavía. Entiendo, y está bien, o sea, lo importante es un proceso que, bueno, ahí va, pero... Sí, mira, lo importante es como seguir haciendo el trabajo y continuar deshaciendo esto, y la identidad se encargará en su momento de la que sea en cada momento. Tomará su propia forma. Nunca me imaginé que yo iba a dar estas charlas, iba a viajar a través del mundo y esto, pero eso fue formándose muy poco a poco a través de un proceso interno, y ahora yo grabé un CD de música en español. Y quién sabe si la vida me lleve en dirección a extender el amor a través de música. Esto no sé. Voy a hacer un paréntesis al respecto, porque
me acuerdo que hay personas que les da miedo. Piensan que si entran en este proceso, el mundo ya no va a tener ningún chiste, ningún gusto. Bueno, es todo lo contrario. Efectivamente. Porque regresas un poco a la sensación que tienen los niños. Si no es importante si es un Ferrari o es un Volkswagen, de cualquier forma, pues yo me subo al Ferrari y si se raya no me importa. O si choco no me importa porque no es importante, lo cual no quiere decir que yo no vea que está muy bonito y que el que lo hizo pensó mucho y le puso cariño y todo. Sí. La vida se convierte en eso, un disfrute. Y uno de los puntos importantes es entender que es una ley del ser. Compartir es lo único que da la felicidad porque es el recuerdo de la unión, que es nuestra realidad. Entonces, si tú tienes eso pues presente no a nivel intelectual, sino a nivel de conciencia, todos los objetos materiales se vuelven la oportunidad de compartir. Entonces el mundo, en vez de separar, comparte, te une. Y es una forma de reinterpretarlo. Y claro que disfrutas la música y disfrutas viajar y disfrutas, no sé, un atardecer. Y hay algo más increíble. La belleza, bueno, todo el mundo lo sabe, está en el ojo que la mira. Y resulta que cuando dentro de ti la belleza se manifiesta, la ves afuera de ti. O sea, tus ojos parecieran tener una capacidad para ver más belleza en el mundo. En el mismo mundo, ¿no? Entonces, en el mismo mundo con todas sus diferentes imágenes. Sí, donde tú ves, por ejemplo, antes un basurero, probablemente ahora ves un cuadro de colores variados y de una textura que antes no habías visto. Y no es que estés loco o hayas tomado alguna sustancia prohibida, no. Es que esa capacidad de ver la belleza está en nosotros. Es una realidad inevitable porque digamos que es el reflejo de lo que somos. Por eso es que en un curso de milagros te dice que cuando tú estás identificado con la mente de miedo, errada, tú percibes el mundo como algo, como ataque y defensa constantemente. Sí. Pero cuando estás en la mente recta, vamos a llamar identificado con el ser, entonces ya lo único que se percibe es amor y todo lo que aparenta ser un ataque o lo que sea es una petición de amor, porque ya no te distrae de la verdad, ya reconoces que el amor es lo único que es real y si alguien te da por la espalda, como tú estás diciendo, sencillamente al no darle significado personal y ataque, se le erradica eso y lo que ves es nada, es un reflejo de... Hay una historia que a mí me encanta. Sí. Francisco de Asís, cuando se fue con los primeros que lo siguieron antes de ser monjes, pero él quería vivir la vida de Jesús tal cual como el Evangelio decía, y así como las bienaventuranzas, vivir como las florecitas en el campo. Él bajó al pueblo por algo de comer, o algo, no sé qué tenía que hacer, pero dejó a dos de sus discípulos ahí en el bosque, y cuando regresó estaban muy alterados, y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? No, decía, es que vinieron unos ladrones y querían robarse lo poquito que tenemos de comer y las poquitas cosas que tenemos. Y, no, bueno, pues les dimos una paliza y salieron huyendo. Y era ya en la tarde, Francisco le dice, agarren las cosas y vamos detrás de ellos. Y ellos no sabían por qué, pero agarraban todo y se fueron detrás y ellos pensaban que iban a, pues no sé, a darles un merecido, ¿no? a los ladrones. Cuando finalmente los encontraron en la madrugada, bueno, los ladrones los vieron y pues temblaron de miedo, pensaban que iban a golpearlos o algo. Y Francisco les dijo, ¿son ellos? Sí, son ellos. Ok, agarró las cosas que tenía de comer y se las dio. ¿Ustedes venían por esto? Aquí están, venimos a dárselas porque tienen hambre. Fue tan impactante para los ladrones que se convirtieron y se hicieron, uno de ellos se convirtió en uno de los más cercanos de Francisco, de los monjes que después llegaron a tener renombre dentro de la congregación de franciscanos. Ese es el poder del amor. Cuando dejas de percibir el ataque, y fue lo que Jesús trató de demostrar en la cruz. Sí. Jesús no se sacrificó como se considera. Jesús demostró que no le hicieron nada. Demostró que no fue agredido ni sufrió un daño y que sigue vivo. Eso es todo. Fue una demostración muy fuerte, tan fuerte que seguimos hablando de ella.
Sí. No se perdió, no fue un maestro que se perdió ahí en la historia y en su poder, no. Impactó. Yo creo que en el fondo él sabía que era un mensaje muy impactante, que se iba a tergiversar con seguridad, pero que al final se iba a entender. Para mí su mensaje es ese. No importa lo que le hagas a mi cuerpo. No me puedes hacer daño a mi ser, porque ni al tuyo, Sí. porque nuestra esencia está mucho más allá de esa posibilidad, ¿no? De ser atacada. Sí. Por eso es que el curso te dice, nada real puede ser amenazado. Exacto. Tu ser no puede ser amenazado por nada y nada irreal existe. Y no es estar loco. Y no es estar loco, es la verdad. Es exactamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tu libro de nuevo es El secreto de Augusto. El secreto de Augusto, que va a salir próximamente. Yo me aseguraré que cuando salga le voy a decir a todo el mundo para que se difunda. Es un libro preciosísimo. Yo sé que esta charla la gente se la va a tener que disfrutar porque tiene un contexto padrísimo, como dicen aquí en México. Y pues nada, si quieren hacer contacto con Andrés Gómez, ya te digo el correo electrónico, lo repites de nuevo que lo voy a Andrés Gómez 0823 @yahoo.com.mx. Andrés Gómez 0823 @yahoo.com.mx. Ahí está en la pantalla y Andrés, gracias de nuevo, ha sido un placer. Bueno.